Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me ha tocado el corazón profundamente. Hoy vamos a hablar de una historia de apoyo, de cómo una persona clave puede marcar la diferencia cuando el mundo parece estar en tu contra. Específicamente vamos a desgranar esa frase que seguro muchos de ustedes han visto o escuchado: Ander Zell, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo. Sí, vamos a explorar las profundidades de esta declaración, analizando el contexto, las implicaciones y, lo más importante, la resonancia emocional que tiene. Sé que muchos de ustedes son fans de Ander Zell, y no es para menos, es una artista increíble con un talento que deslumbra. Pero más allá de las pantallas, de las series y las películas, las personas detrás de los personajes a menudo tienen sus propias batallas, sus propios momentos de vulnerabilidad. Y es en esos momentos donde el apoyo, sobre todo de alguien que de verdad cree en ti, se convierte en un tesoro invaluable. Así que prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de perseverancia, de amistad, y de cómo a veces, la persona que necesitas está justo a tu lado, a pesar de las circunstancias. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando historias inspiradoras, análisis profundos y, por supuesto, todo lo que rodea a nuestras personalidades favoritas. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para mí y para el crecimiento de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con el corazón de nuestro vídeo de hoy. Cuando escuchamos la afirmación Ander Zell, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo, inmediatamente nos asalta la curiosidad. ¿Qué significan estas palabras? ¿A qué se refería Ande? ¿En qué momento de su carrera o vida personal se sentía tan sola que necesitaba esa validación externa? Es importante entender que las celebridades, a pesar de su fama y aparente éxito, también son seres humanos con sus propias inseguridades y desafíos. Las redes sociales pueden crear una ilusión de perfección, pero la realidad es mucho más compleja. La presión de mantener una imagen pública, las críticas constantes, los altibajos de una carrera tan expuesta, todo eso puede ser abrumador. Y es ahí donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto, Kerem es un actor turco con una carrera muy exitosa, y él y Ander Zell compartieron pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam. Su química en la serie fue tan palpable que traspasó la pantalla, generando un fandom masivo que los adoraba como pareja. Pero más allá de la ficción, su relación personal se convirtió en un foco de atención mediática, y durante un tiempo, fueron pareja en la vida real. Sin embargo, lo que nos interesa hoy no es tanto la historia de amor, sino el apoyo mutuo que se profesaron. La declaración de Ande sugiere que hubo un periodo, quizás durante o después de su relación, donde ella se sintió desamparada, donde sintió que las personas a su alrededor no la respaldaban, o quizás la criticaban o dudaban de ella. Imaginen esa situación. Estás en la cima, o al menos intentándolo, y de repente sientes que las bases se tambalean. Las cámaras te apuntan, los murmullos aumentan, y te preguntas si estás haciendo lo correcto, si eres lo suficientemente fuerte. En esos momentos, una palabra de aliento, una mano tendida, una creencia incondicional por parte de alguien, puede ser la diferencia entre caer o levantarte con más fuerza. ¿Qué tipo de apoyo podría haber recibido Ande de Kerem? Podría ser apoyo profesional, tal vez él la animó a tomar un papel arriesgado, a probar algo nuevo en su carrera, creyendo en su potencial cuando ella misma dudaba. O podría ser un apoyo emocional puro y simple. Quizás hubo momentos de crisis personal, de dudas sobre sí misma, de estrés por la presión mediática o por algún proyecto complicado. En esos momentos, tener a alguien a tu lado que te dice, confío en ti, creo en ti, no estás sola en esto, es un bálsamo para el alma. La frase cuando nadie más lo hizo es particularmente poderosa. Implica que hubo un sentimiento de aislamiento, de sentirse incomprendida o incluso atacada por su entorno. Esto puede suceder por muchas razones. Quizás hubo rumores negativos, críticas destructivas, o simplemente una falta de apoyo en momentos clave. A veces en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y no todos están dispuestos a tender una mano amiga. El éxito puede generar envidia, y las personas que no alcanzan sus propias metas pueden encontrar consuelo en criticar o menospreciar a quienes sí lo hacen. Consideremos el contexto de la industria del entretenimiento. Las carreras de los actores pueden
Ser impredecibles. Un proyecto exitoso puede catapultarlos a la fama, pero también puede generar una atención no deseada y una presión inmensa. Las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para la conexión con los fans, también pueden ser un campo de batalla de opiniones, juicios y comentarios hirientes. Si Ande estaba atravesando un momento difícil, ya sea por la recepción de un proyecto por problemas personales o por la intensidad de la vida pública, es comprensible que se sintiera vulnerable. Y aquí es donde la figura de Kerem se vuelve tan relevante. Su apoyo en ese momento de soledad percibida se convierte en un faro de esperanza. No se trata solo de ser una pareja o un colega, se trata de ser un aliado. Alguien que está dispuesto a defenderte, a creer en ti, incluso cuando el mundo te da la espalda. Esta es una cualidad admirable y rara en cualquier relación, y especialmente en el ámbito público. La admiración que muchos sienten por Ande se intensifica al saber que en sus momentos de mayor necesidad, encontró un apoyo sólido y genuino. Pensemos en la fuerza que se necesita para declarar públicamente algo así. Ande, al decir esto, no solo está agradeciendo a Kerem, sino que también está revelando una parte de su vulnerabilidad y la importancia que Kerem tuvo en su vida. Es un acto de valentía y honestidad. Lejos de ser una muestra de debilidad, es una demostración de resiliencia y de la capacidad de reconocer y valorar el apoyo recibido. Es un recordatorio de que incluso las personas más admiradas y exitosas necesitan a otros. Además, esta declaración puede ser una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de ser ese amigo, ese colega, ese ser querido que está presente para los demás cuando más lo necesitan. A veces, un simple gesto de apoyo puede tener un impacto duradero y transformador en la vida de alguien. No subestimen el poder de una palabra amable, de una creencia firme en el potencial de otra persona, especialmente en los momentos en que esas personas dudan de sí mismas. Podríamos imaginar escenarios específicos. Tal vez Ande estaba lidiando con la presión de las expectativas de los fans después de un gran éxito como Senkalkam. La serie fue un fenómeno, y después de un proyecto de esa magnitud, las expectativas para el siguiente paso profesional son enormes. Quizás Kerem fue quien la animó a seguir adelante, a no tener miedo de explorar nuevos caminos, creyendo en su talento innato. O quizás fue un momento más personal, una crisis de confianza, un periodo de duda sobre su valía como artista o como persona. En esas situaciones, tener a alguien que te recuerde tu fuerza, tu valor, puede ser la chispa que necesitas para reavivar tu fuego interior. El hecho de que esta declaración haya salido a la luz, y que nosotros la estemos discutiendo hoy, subraya la importancia de las relaciones humanas, incluso en un mundo tan digitalizado y a veces superficial como el de las redes sociales y el entretenimiento. Nos muestra que la conexión genuina, el apoyo incondicional, son pilares fundamentales para el bienestar y el éxito a largo plazo. Cuando Ande dice que Kerem la apoyó cuando nadie más lo hizo, está pintando un cuadro de un momento de adversidad. Es posible que estuviera enfrentando críticas, o quizás un periodo de relativa soledad profesional o personal. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Los juicios son rápidos, las opiniones se forman con ligereza, y no siempre hay una red de seguridad de apoyo. En este contexto, el hecho de que Kerem se mantuviera firme a su lado, ofreciéndole su apoyo, es un testimonio de la profundidad de su conexión y de su carácter. La frase "nadie más" es la que realmente nos hace detenernos y reflexionar. Sugiere un nivel de aislamiento, quizás una sensación de estar sola frente a las dificultades. Esto es algo con lo que muchos podemos identificarnos en diferentes aspectos de nuestras vidas, no solo en la fama. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incomprendidos, o que nuestras luchas no son vistas por quienes nos rodean? El hecho de que Ande lo exprese públicamente nos habla de la importancia de tener a alguien en nuestro rincón, alguien que vea más allá de la superficie y ofrezca un respaldo genuino. Y Kerem, al brindar ese apoyo, no solo ayudó a Ande a superar un momento difícil, sino que también fortaleció la percepción pública de él como una persona leal y solidaria. Es una cualidad que, sin duda, muchos admiran. La valentía de Ande al compartir esto también es digna de mención. Revelar vulnerabilidad, especialmente en el ojo público, requiere una gran fortaleza. Nos dice que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también tienen sus luchas internas, y que el apoyo es esencial para superarlas. La historia de Ande y Kerem, en este sentido, va más allá de una simple relación romántica. Se convierte en una lección sobre la importancia del apoyo mutuo, sobre la necesidad de tener aliados en la vida.
A personas que creen en nosotros cuando nosotros mismos dudamos. Nos recuerda que en medio de las presiones y las expectativas, el apoyo genuino de alguien que te conoce y te valora puede ser el ancla que necesitas. Piensen en el impacto que tuvo esa serie en sus carreras, en la conexión que crearon con el público. Y es probable que esa conexión, esa energía en pantalla, también tuviera sus raíces en una relación de apoyo y respeto mutuo en la vida real. Cuando dos personas confían y se respaldan, esa energía a menudo se irradia hacia afuera, y el público lo siente. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la empatía y el apoyo en nuestras propias vidas. Seamos esa persona para alguien. En segundo lugar, la fuerza que proviene de reconocer y agradecer el apoyo recibido. Ande al compartir esto, no solo honra a Kerem, sino que también inspira a otros a buscar y valorar esas conexiones. Y tercero, que incluso en el mundo del glamour y la fama, las luchas humanas son universales, y el apoyo es una necesidad fundamental. La declaración de Ande es un recordatorio de que detrás de cada rostro famoso, hay una persona real con sus propias experiencias, sus propios miedos y sus propias necesidades. Y en esos momentos de mayor fragilidad, tener a alguien que te sostenga, que crea en ti cuando nadie más lo hace, es un regalo invaluable. Es un testimonio del poder de la conexión humana, de la lealtad y del amor en sus diversas formas. Para concluir, la frase Hande Erçel, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo, no es solo una anécdota, es un reflejo de la resiliencia humana y del poder transformador del apoyo. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, una luz de esperanza puede provenir de una persona que cree en ti incondicionalmente. Ande, al compartir su experiencia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser ese apoyo para los demás, y de valorar a quienes nos brindan ese respaldo en nuestras propias vidas. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que esta conversación les haya parecido tan enriquecedora e inspiradora como a mí. Hemos explorado la profunda declaración de Hande Erçel sobre el apoyo que recibió de Kerem Bürsin, analizando las posibles razones detrás de esa afirmación y el impacto que tales palabras tienen. Hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo, la vulnerabilidad y la resiliencia humana, incluso en el glamuroso mundo del entretenimiento. Recuerden, el apoyo de una sola persona puede marcar una diferencia monumental, especialmente cuando uno se siente solo. La historia de Hande y Kerem es un hermoso recordatorio de la fuerza que encontramos en las conexiones genuinas y en la creencia mutua. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido apoyados por alguien cuando sintieron que el resto del mundo estaba en su contra? ¿Qué significa para ustedes el apoyo incondicional? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y mantengan viva esa luz de apoyo en sus vidas. Adiós.